explicando qué hace, digamos, cuál es el leitmotiv de cada una de las gerencias, ¿sí? Seguramente cuando empiecen a tener más experiencia laboral, van a observar que la mayoría de esas gerencias o esas áreas utilizan diferentes aplicaciones, diferentes sistemas con la tecnología que va apareciendo. Como mencionaba su compañera, hoy en día tenemos muchos servicios que ya se descontinuaron, procesos que se hacían se ejecutaban en las organizaciones, se automatizaron y en vez de tener un área con un regio data center, con un montón ya vieron en arquitectura, mainframe, servidores, los equipos, la infraestructura donde podemos almacenar información, donde podemos almacenar los diferentes aplicativos, ya dejan de estar en las empresas para estar en un tercero que genera que se aloja o se almacena en algo que decimos está en la nube. Por eso el concepto cloud, ¿sí? Eso no es ni más ni menos que cómo aplicamos para qué, para abaratar costos, reducir costos, dedicar ese espacio y ese tiempo y ese mantenimiento para realizar otras tareas, sumado también a la forma en que ahora podemos tener tecnología en casa mucho más práctico, ¿sí? O mucho más reducido a lo que teníamos antes. Como hablaban ahí de la virtualización. Antes era impensado que los empleados pudieran trabajar desde las casas. Después, con la pandemia, siempre pongo este ejemplo porque para mí sirve en esta materia. Con la pandemia las empresas tuvieron que reorganizarse, repensarse para trabajar en una forma de 100% el personal, no algunos ni algunos días, 100% toda la organización. ¿Qué ocurrió? Tuvo que haber un reacomodamiento. Aquellos que estaban trabajando, en algunas empresas, como siempre les he comentado, les proveyeron de computadoras que ya tenían en la oficina, se las pudieron trasladar al domicilio de los empleados. Otras empresas demoraron porque no estaban, no lo habían evaluado o no se habían anticipado, entonces los empleados usaban las computadoras personales. Eso que generó que tuvieron que apresurar la manera de poder hacer que las personas se pudiera conectar con la empresa, ¿sí? Entonces el concepto de virtualización no es solamente me conecto a una computadora y trabajo, sino después cómo me conecto desde esa computadora que está en mi casa con el cable de red a la red de la empresa, a la infraestructura de la empresa. Entonces ahí empezaron a aparecer nuevos componentes. Lo mismo pasó con un montón de tecnología que se fue ayornando, que fue mejorando en poco tiempo en una forma muy considerada. Como dije en la clase anterior, en el grupo anterior, cuando empezó la pandemia, yo personalmente tuve muchos problemas de conectividad. ¿Por qué? Porque mi internet provider, mi ISP, estaba muy mal. Era llamarlo todos los días por medio, ¿sí? Aunque tenía problemas mi hijo o yo para poder estar trabajando, o los viernes a esta hora me era imposible dar clase, porque se cortaba todo el tiempo, no me escuchaban, se cortaba, porque había alta demanda. Los primeros meses, el primer año. Luego cambió notablemente, ¿sí? Y ya prácticamente mejoraron, ¿sí?, su tecnología para abastecer a sus clientes. Lo mismo hicieron las empresas, fueron allonándose cada vez con más y mejores herramientas que facilitaron que hoy en día podemos continuar trabajando en forma remota como si estuviéramos en la oficina. Entonces, sí, alguien pregunta. Sí, profe, le iba a consultar justamente por el tema. Las empresas en sí, ¿tienen algún requerimiento? ¿Les es necesario tener sí o sí una posición física, un edificio físico? Porque lo que se ve últimamente en algunas redes es mucha gente
yéndose de su trabajo o cosas por el estilo, porque las empresas les están solicitando nuevamente la presencialidad para hacer uso de las instalaciones. Bueno, ahí te hago un paréntesis. No hay una jurisprudencia, no hay una normativa, simplemente es algo que están considerando las organizaciones producto de ya la necesidad de estar 100% remoto no es algo necesario porque justamente a nivel ambiental y a nivel salud se está mejor. Y por otro lado, lo que empezó a suceder es que se empezó a perder lo que en las empresas se llama el networking o interactuar con tus compañeros. ¿Y qué pasa? Muchas empresas tienen o utilizan la metodología de entrenamiento y de mejora continua con lo que llamamos entrenamiento en el trabajo. Entonces, las personas, para poder seguir avanzando, aprendiendo y se necesita que estén juntas. ¿Para qué? Para que si yo tengo que formar a una persona que va a ocupar mi lugar o quiero que ocupe mi lugar, le tengo que estar enseñando. La mejor forma de hacerlo suele suceder es mirá cómo trabajo, anda aprendiendo, o sea, acostumbrate a cómo manejo este tema o cómo lo analizo, pero no es que te doy una clase, simplemente de ver en el día a día cómo la persona se va moviendo, el backup, digamos, como solemos decir, la persona que lo va a estar reemplazando, va a estar aprendiendo. El concepto de volver a las oficinas también tiene que ver, el tema de costos no sé, porque muchas empresas, como te digo, cada organización maneja sus propias políticas. Claro, porque en realidad te ahorras un montón de cosas evitando que la gente vaya a la oficina a trabajar. Sí, En mi caso, por pero ejemplo, Ganás y perdés. en el sanatorio, la gente que no va a trabajar no hace el consumo de la comida del sanatorio, no consume lo que es la limpieza del sanatorio, que viene todo junto, la limpieza del uniforme y demás, y todo cosas así que para mí a la larga como que creo que en realidad le beneficiaría a las empresas la no presencialidad. yo podría acotar algo quizá también, porque en mi empresa, hay dos puntos de vista distintos igual. En mi empresa, por ejemplo, el otro día me hicieron ir presencial el lunes, por ejemplo, porque como están en el polo tecnológico, el gobierno de la ciudad les obliga a que tenga al menos la mitad de la plantilla presencial. Cuestión que nada, nos dijeron no vayan todos los días, simplemente vayan ese día, porque hacen la auditoría, viene el tipo, constata que no somos un taller clandestino y seguimos pagando pocos impuestos. Y hicimos eso, fuimos, nos pagaron todo y estábamos todo bien. Pero por otra parte, más allá de los costes, por ejemplo, Elon Musk estás full en contra de de la virtualidad, porque él particularmente considera que la productividad baja muchísimo. Pero es una cuestión cultural. Normalmente las empresas no siempre están tan pendientes de los costos, más en tecnología, sino están más pendientes de qué tanto se llega al objetivo que están propuestos anualmente. Claro, pues es un tema de productividad. Chicos, podemos estar debatiéndolo, está buenísima la charla y viene a cuenta, ¿sí? Ahora, no hay una regla. La regla fue ir todo, lo que pasa es que las empresas gradualmente empezaron a ir, acuérdense cuando yo les hablé clases pasadas, el tema de la vida personal y el tema de cuando hablamos de las habilidades gerenciales, la administración por objetivos, cuando estábamos en las primeras clases, ¿sí? La cultura de la empresa, uno de los puntos que se está considerando que fue evolucionando es la compatibilidad, y lo que hablamos cuando hablamos de Fayol, la relación entre la vida laboral y la vida personal, donde se trata cada vez más de emparentarla, ¿no? Que la persona pueda disfrutar, ¿sí? Disfrutar de su vida personal con pequeñas, que ahora cuando les comente parecen pequeñas cosas, pero
son sumamente importantes en la vida del individuo, y si la persona está bien, ¿qué va a hacer? Va a trabajar mejor. ¿Sí? Entonces empezaron a cambiarse reglas, como puede ser, por ejemplo, el tema, bueno, el más próximo o el más uno de los últimos que surgió tiene que ver con los días de paternidad, cuando la licencia por maternidad y está la licencia por paternidad. ¿Sí? Hace muchos años, o sea, cuando yo fui madre, el padre tenía solamente 3 días de licencia. 3 días de licencia cuando recién nace tu hijo, en la nada misma. Hoy en día ya en los países tienen 40 días, que hasta tienen 1 año, 6 meses, que el padre pueda estar en los primeros meses con el hijo. Quizás ninguno de ustedes ahora todavía fue papá, pero en el momento que sea es algo importante para estar con tu pareja y estar, ¿sí?, con el bebé. ¿Sí? El tema de antiguamente, en algunas empresas eran muy estrictos con el tema de no, que bueno, porque se tenía por ahí determinadas reglas donde el primer día de clase del colegio, bueno, sale todo ahora de padre, qué terrible, ya pasó tanto tiempo, pero bueno, en algunas empresas no te dejaban entrar más tarde o salir más temprano para ir al colegio del nene que hacía un acto el primer día de clase, te tenías que tomar el día de vacaciones. ¿Eso qué te genera como empleado? Te da bronca por decir, por 2 horas me tengo que tomar todo el día de vacaciones, el nene está en el colegio, me pierdo mis días de vacaciones. Hoy en día eso está más natural, no está más lo que se llama la flexibilidad laboral. Tenés que trabajar 9 horas, no importa si trabajás de 9 a 18, un día entras a las 8 y te vas antes, como que no hay problema, digamos, eso se fue flexibilizando. Eso con la virtualidad nos obligó a todos a cambiar nuestro estilo de vida, estar en casa. Las empresas ya habían empezado a trabajar con este tema de trabajar algún día en tu casa, producto de justamente mejorar la proporción o la relación de la parte laboral con lo personal. Estás en tu casa, no tenés que trasladarte, porque ya el tema del viaje también es más engorroso. Muchas empresas que se trasladaron de la capital a alguna localidad más alejada o viceversa, o la oficina se trasladó y vos antes tenías 1 hora, tenés 2 horas de viaje, o el tránsito, o sea, generaba bastante situaciones incómodas en las organizaciones y empezaron a flexibilizarse. ¿Qué pasó? No se podían volcar al 100%. La pandemia hizo que el 100%. Hay empresas que vieron, al contrario de lo que dice Elon Musk, mejoraron la productividad de las personas. La mayoría que trabajamos en pandemia trabajamos más, o sea, a nivel horas, te enganchabas más temprano a trabajar y te desconectabas más tarde. Sin darte cuenta, era por el día a día, ¿sí? Quizás. Bueno, eso también provocó un cambio y se dieron cuenta algunas empresas que pueden tener al total de la dotación en forma remota. Lo que pasa es que sí se pierde un poco este tema del intercambio, de la interacción, de resolver temas que podés resolver tomando un café en la máquina de café de la oficina, o te lo encontrás en el pasillo, en vez de mandar un correo o llamarlo por teléfono, te lo pregunto, me lo respondés, tema cerrado. Trabajar todo remoto es o te mando un correo o hacemos una llamada. Sí, y Tener otro agotamiento. Entonces hay un mix, no hay tendencias, hay rubros que están tendiendo a ser más presencial o más remoto, pero no hay nada claro, todavía no hay estudios que te definan qué es mejor. Depende del rubro, depende de la cultura de la empresa. Y depende de cada uno. Sí. no, que o sea, como habías comentado antes, también está este tema de la camaradería y de la pertenencia, de la lealtad del empleado, porque un empleado remoto es más complicado de hacerlo sentirse parte de la empresa y es más fácil que se vaya. Y cuando se te va un empleado tenés que contratar uno nuevo probablemente y esos costos son bastante elevados, no solo por la capacitación, sino por toda la información que tiene
es costoso, muy costoso. Bueno, tenés gente que entró a trabajar en empresas en pandemia, con lo cual nunca fue a la oficina y al día de hoy no sabe qué es la oficina. Siempre trabajó desde su casa. Lo contrataron remoto, le mandaron la computadora, todo, y está trabajando en la casa y nunca pisó la oficina. Conoce a sus compañeros por videollamadas. Pero bueno, de todas formas, igual esto es algo que nos Sí, afecta muy fuerte a nosotros, que es un rubro que sí podemos virtualizarlo, pero no es la mayoría en realidad. pero es cada organización, pero justamente las empresas, ¿se acuerdan que la clase pasada cuando vimos estrategias corporativas, estuvimos viendo el concepto de ventaja competitiva? Sí, que vimos el tema de calidad, de las redes sociales y el liderazgo en los productos. Bueno, uno de los temas que también se está empezando a ver ahora, ventaja competitiva en las empresas, es esto, por lo que la pregunta que originó todo este intercambio, que estuvo rico, me da pie también para hablar de los sistemas de información, que tiene que ver con una de las ventajas competitivas en las empresas, sobre todo para las edades de ustedes. Ya no sé si son millennial, yo creo que están en millennial, la próxima categoría que no me la acuerdo, pero para ustedes el tema del trabajo remoto ya no es una opción, es una necesidad. Entonces hay veces que también la empresa tiene que prever si dentro de la ventaja competitiva el grupo al cual está apuntando, cuáles son, no sus exigencias, pero sí sus necesidades. Ustedes, la mayoría, seguramente no. Yo a veces me pongo a pensar cómo era trabajar los 5 días en la oficina y digo, ¿cómo lo hice eso tantos años? Ahora ya no es que me cuesta, pero digo 5 días porque si puedo trabajar en casa y sigo rindiendo igual o más. Entonces ya uno se empieza a plantear eso. Para ustedes ya es, sí, por lo menos 2, 3 días trabajo en casa, no voy a venir los 5 días a la oficina. Entonces, eso es ya una ventaja competitiva en las organizaciones. ¿Por qué? Porque están viendo que ustedes tienen acceso a una gama de tecnología que muchas veces ni la propia organización todavía lo tiene implementado y para ustedes es un cotidiano, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas se están considerando, para cerrar el tema con el alumno, ¿sí? De caso a caso. Cuando hablamos, creo que siempre les mencioné que cada empresa es diferente. Bueno, cada empresa está armando su estructura. Y el tema de volver porque tienen que pagar gastos, hay varias versiones al respecto, ¿sí? Mucho es por el tema de la camaradería y otras veces es por un tema de optimización para determinadas situaciones propuestas con su compañero, por lo menos 2, 3 veces juntarse todos en la oficina para mantener la interacción con los pares, ¿sí? Justamente porque se está viendo desde el punto de vista sociológico ese tipo de situaciones, ¿no? De que la gente se está empezando a aislar tecnológicamente, pero es otra discusión. Pero volviendo a nosotros, el uso de toda esta tecnología y el por qué lo tenemos, justamente los sistemas de información nos vienen a, teóricamente, a tratar de brindarnos soluciones a todas y cada una de las áreas que tenemos en la organización. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vamos a ver que los sistemas de información, básicamente, como su nombre lo indica, creo que lo tenemos acá, ¿sí? El sistema de información, como es sistema, es un conjunto de elementos. En este caso lo vamos a llamar componentes, donde la información se recolecta, procesa, almacena y distribuye. Esta es la característica, ¿sí? Donde lo que vamos a ver es que vamos a tener un concentrador de información, ¿sí? Que luego va a poder ser distribuida en todos y cada uno de los sectores de la organización, justamente para poder tener cuando hablamos de solución, no es una solución a un problema, sino mejoras en el día a día, ¿sí? En que la organización pueda establecer una buena estrategia, viendo cuáles son las oportunidades, bien utilizando sus fortalezas y poder posicionarse cada vez más en el mercado.
Para eso tenemos que tomar decisiones. Y la toma de decisiones, cuanto más información tenemos, mejor es la información, más rápido tenemos acceso a la información, mejor va a ser la decisión en principio que vamos a estar tomando. Y cuando hablamos de sistemas de información, es alimentado por todos los sectores, es un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un loop indefinido. ¿Por qué? Porque cada uno de los sectores, las gerencias de cada uno de ustedes que estamos en el trabajo práctico, les va a proveer información a este sistema. Y este sistema, con el procesamiento, la recopilación, el procesamiento que va a dar a la información, me va a permitir, ¿sí?, contar de acuerdo al momento y al quien pida la información, quien realice la consulta, poder obtener la información lo más cercana posible a la realidad. ¿Sí? Y esto es un constante, lo que hablamos siempre, este proceso corporativo que vimos, información, toma de decisión, planeación y control, y volvemos a empezar, lo vamos a tener, vamos a poder hacer uso de algo que consolida la información. Y acá un tema importante es que cuando hablamos de información tenemos que diferenciarlo del dato. ¿Por qué? Porque como decimos acá, es un sistema que recopila, procesa, almacena y distribuye. El punto más importante es recolectar la información y por otro lado procesarla. ¿Por qué? Porque recolectar información la información tiene que ser algo que sea, ¿se acuerdan con los mismos sistemas corporativos? Algo útil. Entonces tenemos que empezar a entender que nosotros a veces en el cotidiano, dato e información lo tratamos en forma indistinta. Sin embargo, tienen importancia en este tipo de situaciones y lo vamos a hablar desde el punto de vista organizacional. No me meto desde el punto de vista de arquitectura de computadoras ni de algoritmos, sino como usuario final, ¿sí?, como receptores o usuarios finales de ese conjunto de elementos. Entonces, el dato por sí mismo no me representa, no me sirve para ser considerado en mi sistema de información, sobre todo para la toma de decisiones. Lo que yo necesito es información y para eso necesito que el dato esté enriquecido, que tenga valor agregado, ¿sí?, de manera tal que tenga un significado. Como creo que lo debo haber mencionado, ¿sí?, cuando hablamos también en toma de decisión y el concepto de información, el dato que me digan que hoy campus está cerrado, para mí, yo que estamos dando la materia acá virtual, es un dato. Ahora, si yo tengo que concurrir a campus, es información. Entonces, también en parte va a depender, ¿sí?, de quién está recibiendo esa información y qué datos, digamos, cuál es el plus que le estoy dando a ese dato. Está cerrado, pues yo digo campus solo no me dice nada. Campus está cerrado, me está enriqueciendo el dato. Le está agregando algún elemento, alguna característica que va a ser útil para alguien o algo. Por eso decimos que es importante en los sistemas de información el momento en que se recolecta el dato y cómo se procesa. Entonces, en los sistemas de información, cuando hablamos de recolectar los datos, es importante que se tenga en cuenta cómo se va a incorporar, cómo se van a estar ingresando los datos en estos sistemas de información, porque en los sistemas de información, básicamente, no sé si está acá, pero bueno, este es el ejemplo de cómo los datos, en forma individual, en forma aislada, ingresan a un sistema de información y luego esa información procesada me va a permitir manejar ciertos datos ya analizados, agrupados en determinados conceptos. Lo que mencionaba antes yo con el tema de ingresar el currículum o los datos de cada uno de nosotros en una página para una búsqueda laboral, ¿sí? Si cada uno de nosotros manda un papel con los datos, seguramente los currículum
van a ser todos diferentes, porque cada uno le pone su impronta. Ahora, si nosotros lo ingresamos en una base, es un sistema de información, ¿sí? Un sistema de currículum, todos van a estar exactamente igual, porque si saco un listado, el listado va a tener, como habrán visto en algoritmos, diferentes campos, cada registro donde van a estar los datos de todos nosotros. Y después, por un algoritmo, algún procesamiento que se define, yo puedo decir, ok, tirame todos aquellos que estudien en la UTN. Ahora quiero todos aquellos que aprobaron ya sistemas y procesos de negocio. Todos los que viven en zona norte. Todos los que tienen computadora en la casa, como se preguntaba hace muchos años. Bueno, nadie leyó el currículum de cada uno de nosotros, simplemente le va a salir el listado, el resultado final, con la nómina de personas que cumplen las condiciones que puse. Mañana necesito otra búsqueda, lo reordeno, hago la consulta y el sistema de información me los va a agrupar por determinadas condiciones. ¿Sí? Entonces, por eso digo que uno de los temas más importantes es cómo recolecto, cómo ingreso los datos de manera tal que sea claro, concreto, preciso, ¿sí? Que sea íntegros, que sean correctos, y luego cómo es ese proceso, cuál es el software, ¿sí? Que el algoritmo que me está haciendo el análisis. Ahora bien, el sistema de información, ¿qué va a contener o cómo va a estar conformado? Por un elemento anterior que tiene que ver con el conocimiento de los procesos de negocio. ¿Y qué son los procesos de negocio? Básicamente, cada una de las áreas de la organización tiene un objetivo, persigue un objetivo. Para poder lograrlo, tiene que hacer un conjunto, tiene que realizar X cantidad de tareas o actividades. Esas tareas que forman parte de la razón de ser de ese sector, área o departamento es lo que vamos a definir como un proceso de negocio. Básicamente, a mí me gusta decir que el proceso de negocio es como un esqueleto de pescado, donde el proceso de negocio es la columna. Y luego voy a estar teniendo diferentes, yo le llamo esta espina, ¿sí? Que son los diferentes elementos que me hacen a la tarea. Básicamente, para que ese proceso se inicie y se pueda completar, voy a necesitar de n cantidad de componentes. Esos componentes son las diferentes tareas que me van a hacer o que voy a utilizar, herramientas o tecnología que voy a utilizar para completar ese proceso de negocio. ¿Y cuáles puedo tener? Uno de ellos son, para diferenciarlo de los sistemas de información, son lo vamos a llamar como aplicativos o aplicaciones, ¿sí? Que tiene que ver con esa cara que vemos o esa parte del sistema de información que es visible para el usuario final, ¿sí? Que es el software, lo que estamos utilizando. Ahí yo seguramente voy a estar guardando determinada información. Y después voy a tener otros componentes, que es distintas herramientas o elementos que necesito de la organización para que ese proceso se cumpla. Además de las aplicaciones, les doy otro componente, la base de datos. ¿Qué otros elementos se les ocurre a ustedes que podemos tener o que podemos utilizar en una actividad de las gerencias que ustedes estuvieron investigando? ¿Qué encontraron o qué les parece que puede utilizarse para poder ejecutar la tarea de pago, de cobranzas, de ventas, de producción, que tenga que ver con la razón de ser de ese sector? ¿Qué otro elemento se les ocurre en ese proceso de negocio, en ese proceso del área que les tocó? ¿Qué podemos tener? ¿Les queda clara la pregunta? No, estamos hablando de herramientas. Claro, para poder cumplir, para poder llevar a cabo un pago, una cobranza.
hoy en día en una empresa, ¿qué elementos voy a necesitar o se requieren para poder hacer, ¿sí? Desde el momento que detecto la necesidad, que realice una compra que tengo que pagar hasta que efectivamente pago? Voy a necesitar conocer cuáles son todas las deudas que tengo. Eso lo tengo en un sistema, en una base de datos, por ejemplo. ¿Qué más puedo tener? Y el ¿Qué dinero otros con el cual elementos pagar en un puedo banco. necesitar? ¿Qué? El dinero con el cual hay que pagar en una cuenta bancaria. Bien, entonces ahí yo voy a tener información que puedo tener en proveedores. En este caso puede ser el banco que me permite, me da una herramienta para que yo pueda pagar, donde yo puedo tener almacenado el dinero que necesito utilizar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más se les ocurren que puedo tener? ¿O dónde puedo tener la información que necesito para saber a quién le tengo que pagar, cuánto le tengo que pagar, cuándo le tengo que pagar? Puedo tener que, no, creo que la mayoría de ustedes debe utilizar, ¿sí?, varias herramientas de escritorio. ¿Sí? Puedo tener el correo electrónico para avisarle al proveedor cuándo puede venir a cobrar. Puedo tener una planilla a partir de este sistema, bajo la información que necesito y me descargo una planilla de cálculo para tener ahí en el escritorio cuando viene el proveedor, ya sé cuánto le tengo que pagar, por ejemplo, o... Bueno, justo en mi trabajo están desarrollando una herramienta para pagos internos que ya tome el sueldo de la persona y le envío un correo electrónico. La persona ve y si está de acuerdo con que está bien el pago que le van a enviar, la persona ya viendo previamente cargado sus datos bancarios a la cuenta a la cual le van a pagar, confirma si está de acuerdo y el pago sale solo. y el pago de haberes debería salir. Claro. Es como Bien, o sea, bien, herramientas internas, un software claro, directamente para manejar el pago. claro. Comúnmente eso, ¿cómo lo llamamos? Las herramientas de escritorio, una planilla de cálculo, un procesador de texto, un correo electrónico, correos, base de datos, así de escritorio, donde el empleado puede armarse, si puede automatizar algún proceso, ¿sí? Que son los que comúnmente conocemos como macros, o, bueno, yo comúnmente lo llamamos end user computing, porque tratan de automatizar algo el usuario final, sin pasar por la metodología de sistemas que vamos a ver en el próximo cuatrimestre. ¿Sí? También dentro de los proveedores, yo ya, como les mencionó sus compañeras, con el tema de la virtualización, el tema de eliminar gastos, se pueden empezar a tener servicios montados en la nube, justamente para qué, para poder tener todo o más centralizado o eliminar ciertos gastos de tener un data center en las oficinas. Y obviamente todo lo que es la aplicación, las bases de datos, también puedo tener información que sí o sí tiene que estar en forma no digitalizada, física. Entonces voy a tener todo lo que es documentación física o manual que no puedo automatizar, digitalizar, ya sea por temas regulatorios, porque es complejo el proceso o X motivo, necesito contar con esa información y luego obviamente va a estar toda la parte de la infraestructura, todos los elementos, ya sea el servidor donde está la aplicación, los servidores donde están las bases de datos, puede ser el mismo, puede ser otro, ¿sí? Puedo tener también en vez de servidores mainframe, otra tecnología, puedo llegar a tener información que me envían o recibo a través de medios removibles, como puede ser un memory o sí, en memoria externa. Sí, entonces todo lo que, Personal.
No, El no, no, toda personal la tampoco lo podemos organización. descartar. Por ejemplo, hay empresas que para poder conectarte con ellas tenés que tener instalado un token, entonces tenés un pendrive que tenés que conectar a la máquina para que registre que sos vos, ahí tenés el certificado con que sos vos el usuario para validar tu identidad, temas de seguridad, entonces tenés que tener un medio removible. O te traen la información o tenés que enviarle la información por un medio removible. Entonces, todos esos elementos son los que vamos a llamar componentes para ese proceso de negocio. Y todos esos procesos de negocio, cada uno de ellos, si los tengo automatizados, van a estar integrados a este sistema de información. ¿Sí? Entonces, en los sistemas de información, lo que vamos a tener es, como dice acá, son más que una computadora. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda la parte de la parte de la organización, lo que hablábamos antes en otro contexto, pero tiene que ver con toda la parte de las herramientas que necesitan los empleados, ya sea trabajando en las oficinas o en forma remota, para poder conectarse a la organización, ¿sí? Toda la parte de comercial, todo el manejo de la parte de recursos humanos, la parte de marketing, la parte de administración que tiene que ver con el manejo de las áreas, ya sea de finanzas, de recursos humanos, como dijo su compañero, el pago de haberes, también la parte de cómo van las cuentas, los números, que es la parte financiera, la parte legal, marketing, planeación y demás, y después todo eso va a estar siendo soportado también con tecnología, que en tecnología no nos tenemos que quedar solamente con la parte de hardware, que podemos decir, ok, mainframe, servidores, las computadoras, también tenemos toda la parte de telecomunicaciones, toda la parte de firewall, multiplexores, concentradores, todo lo que ustedes están viendo en arquitectura, digamos, todo lo que solemos decir la parte dura de la informática, bueno, lo tenemos ahí en infraestructura, en el hardware, ¿sí? Y justamente necesitamos de todos esos componentes, creo que estaba en este de acá, más adelante, entonces está en este acá, del sistema de información, justamente para que pueda estar interactuando constantemente con el micro y macro entorno. ¿Sí? Entonces decimos que el sistema de información también no necesariamente es un sistema informático o informatizado. Y acá siempre también puede traer lugar a discusiones bizantinas referido a ¿es un medio o es un fin la tecnología? Entonces, si hablamos sistemas de información, entendiendo el proceso como tal, no necesariamente tiene que estar informatizado. Si usamos tecnología, lo tenemos informatizado. En ambos casos estamos hablando de sistemas de información, donde, como les dije, lo más importante es la entrada de datos y después todo ese procesamiento. Y obviamente que este sistema de información, decimos que son sistemas integrados, cuando podemos utilizarlo de manera tal de poder interactuar con el micro y el macro entorno. Entonces, este sistema integrado, ¿qué va a permitir? Lo que vimos la clase pasada. Yo tengo un sistema integrado donde sé, ¿sí? Sistema de información, donde yo digo, ok, ventas, realiza una venta y me envía toda la información referida a la venta. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el monto? ¿Sí? El código del producto, la categoría del producto, el lugar donde se realizó la venta, su geografía y demás. Con solo colocar el nombre del vendedor y el código de producto, el resto de la información seguramente, producción, cuando terminó de realizar de fabricar el producto, alimentó su base o su información referida al stock de toda la mercadería que se tiene, a dónde se distribuyó, ¿sí? ¿Qué grupos lo tienen? Compras, por su parte,
al momento de comprar la materia prima que le pidió producción para poder fabricar ese producto, que luego ventas pudo venderlo, seguramente registró cuál es la materia prima, quién es el proveedor, cuál es el código de esa materia prima, en qué fecha la compró, producción, en qué fecha lo produjo. Marketing, por su lado, va a estar brindando información, cuáles son las campañas publicitarias, cuáles son las estrategias comerciales. Con la información que le brinda ventas a este sistema de información, le permite a marketing saber qué productos se están vendiendo más en cada una de las regiones o localidades. Con esa información, marketing puede elaborar nuevas estrategias de ventas, ¿sí? Con la venta que realizaron acá, ya el sistema dijo que vendieron un producto, le llega a producción que ya en stock hay un producto, una cantidad menos en ese producto. Entonces ya puede iniciar la producción. Para lo cual compras ya también, al venderse ese producto y saber cuánto hay en stock, ya seguramente compras ya puede empezar a averiguar para comprar más materia prima. Quiere decir que con la información, si está bien recolectada la información, está bien procesada. Cuando decimos bien procesada, acá viene la parte de codificación, la programación, ¿sí? Que el sistema de información tenga toda la información, todo el input, toda la entrada lo más completa posible para que después en el procesamiento, la lógica que se emplea, esa programación, que es lo que ustedes están empezando a ver en algoritmos, me permita poder tener toda la información disponible de manera tal que la pueda recolectar y trabajar, procesar de determinada manera que le sea útil a todas las áreas de negocio. Por otro lado, voy a tener acá también la parte de pagos, la parte de cobranzas, la parte de finanzas. Entonces, cada uno de ellos se va a poder nutrir ingresando la información correctamente y una vez realizado ese procesamiento, la lógica, la programación, de acuerdo a las características de la organización, que pueda serle útil para que todos los sectores puedan recibir en el mismo momento la información que les compete de acuerdo a lo que solemos decir necesidad de saber y mínimo privilegio. Que le competa, que le sea de su interés. Entonces, de esa manera se optimiza el tiempo de reducir N cantidad de correos o estar pasando información en N formularios, N planillas que se van completando en una forma mucho más sistematizada. ¿Sí? Y a su vez también, ¿qué me va a permitir? Que quizás de ese mismo sistema, ya compras directamente puede contactar a los proveedores para pedirles cotización. El cliente no va a necesitar ir al local, llamar por teléfono, entra a la página y puede realizar la venta y puede efectuar el pago, ¿no? O sea, nosotros le podemos cobrar todo directamente con el mismo sistema de información. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, este sistema de información, ¿sí? Como vemos, va a estar compuesto, acá está, ya lo mencionamos, pero lo aclaro porque está acá en el gráfico, del software, que es la programación propiamente dicho, por llamarlo de esta forma, que luego va a estar integrado. Esto, ¿dónde lo vimos? ¿Se acuerdan? El área de sistemas, el área de desarrollo. Y acá toda la parte de hardware, base de datos, telecomunicaciones, lo vamos a tener en el área de IT o TI, la parte de infraestructura. Ya bien hablamos y les comenté que muchas organizaciones se están uniendo, pasa a ser un solo área, pero están bien diferenciados los dos grupos. Y ese software es el sistema de información que le va a permitir a la organización estar viendo, a ver, qué estrategia corporativa seguir. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada, y lo vuelvo a reiterar, qué podíamos tener de crecimiento, de status quo o de renovación? ¿Sí? Y después ver qué tendencias podemos estar aplicando.
El sistema de información es lo que les va a permitir a la organización contar con toda la información necesaria para volver a armar su estrategia. La estrategia no la estrategia esa anual que les mencioné en la clase pasada, sino cómo podemos seguir cumpliendo o viendo cambios en la estrategia definida o cambios que sean necesarios producto de modificaciones en el micro y en el macro entorno. Sumado también a la nueva forma que tenemos en las organizaciones de poder trabajar todo en una forma más digital, donde podemos estar creando un mayor acercamiento hacia los clientes utilizando las tecnologías que utilizan nuestros clientes. Por eso les decía ese target que vimos en los tipos de departamentalización, por ejemplo, cómo llegar a los clientes, cómo llegar a los proveedores, cómo poder captar su atención o poder actuar en una forma más coordinada con todos ellos. Y obviamente tratando de buscar esa ventaja, ese diferencial con el resto de las organizaciones. ¿Sí? Y obviamente que en estos sistemas de información, justamente cuando estamos hablando de las estrategias, este sistema de información es el puntapié inicial o es la base para armar la estrategia corporativa. Para ello, la mayoría de las organizaciones utilizan los sistemas de información conocidos como MIS o los MIS, que son sistemas de información gerencial, donde básicamente dependiendo dentro de la estructura piramidal, estos MIS pueden tener información desde más granular a más general. ¿Por qué? Porque va a depender de las diferentes tomas de decisiones que esté realizando la alta gerencia, los mandos medios o la parte operativa, ¿sí? Y estos sistemas lo que hacen, lo que tratan de evaluar o utilizan es un poco el concepto de tanto los aspectos técnicos, las distintas metodologías que tenemos para poder trabajar, que tiene que ver con no solo la parte técnica, el desarrollo, como dije, la programación, sino también incorporar la metodología más sociológica para entender el comportamiento de por qué los individuos eligen o manejan, ¿sí?, una determinada gusto, necesidad, por qué compran de determinada manera, en determinado momento, en determinada época del mes, del año, etcétera. Entonces, en estos sistemas gerenciales, que después lo vamos a ver, creo que entonces la clase que viene, que tiene que ver un poco inteligencia artificial, no al modelo que se está viendo ahora, pero sí es la introducción, como también los modelos de negocio, los conocidos Business Intelligence, donde lo que te permiten estas herramientas es tratar de entender no solo por qué eligen nuestro producto, sino cómo podemos hacer que nuestro producto sea elegido por los clientes a los cuales nosotros queremos llegar. Entonces ahí están las distintas metodologías que se emplean en estos sistemas de información que tienen que ver con aspectos sociológicos, la participación. Ustedes van a ver que al momento de crearse o desarrollarse los sistemas de información, no solo se trabaja con ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos, computacionales y demás, sino que también se incluyen psicólogos, sociólogos, ¿sí?, justamente un equipo interdisciplinario, como mencionaba Weber, justamente para qué, para poder entender, no solamente para que la programación incorpore el comportamiento o que pueda brindar información sobre el comportamiento de los consumidores, clientes, proveedores. Y de esa manera poder realizar una toma de decisión mucho más focalizada. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá, porque esto creo que es lo mismo que vimos la clase pasada, lo vi con el curso anterior. ¿Alguna duda?
Por mi parte no. Bien, entonces, estamos terminando acá. La clase que viene, seguimos viendo ya, seguimos con sistemas de información y lo que vamos a hacer es conversar cada grupo la toma de decisión que realizó, ¿ok? Excelente. Bueno, ¿La clase que viene es virtual entonces? calculo ¿O presencial? no creo que tocaba virtual. Pero ya ni me acuerdo. Espérate, a ver. Y si no, creo que la vamos a hacer virtual. A ver, la semana que viene, no. La semana que viene daba virtual, 7 de junio. Sí, virtual. 7 y 14 es virtual. 28 es presencial. Gracias, profe. Bueno, chiquis, buen fin de semana, descansen, traten de no atrasarse mucho con esta materia y nos hablamos la clase que viene. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Gracias. Fin de. Buen fin de profe. Adiós. Profe, disculpe, no escuché bien la fecha del parcial. No, no la dije. Está en el aula. Ok. Creo que es el 12. No, Porque yo tenía agendado el 12 y me parece que es no, es el 5. el 5, ¿no? Creo que es el 5 porque el 12 rinde en discreta. Ok. Bueno, Y mal no recuerdo, pero fíjate en el aula virtual que ahí está exacto. dale, gracias. No hay nada. Vale. Ahí me quedó mal configurado, así que veo si lo puedo solucionar, si no lo van a subir todos juntos en una carpeta. Les escribo este fin de semana, déjame que analice, no sé qué, si mal algo. De nada, hasta luego.